Arturo Barba, ¿qué está pasando con la ciencia? ¿Por qué hay tantas protestas, no de intelectuales orgánicos ni de pseudocientíficos, sino de la poca clase científica mexicana que tenemos? Poca me refiero porque son poquitos, porque no son muchos. ¿Por qué están protestando? ¿Por qué dicen que les van a quitar dinero? Arturo, buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Pues fíjate que es una buena pregunta, vale la pena que seamos un poco más analíticos, porque la desaparición de los fideicomisos no estoy seguro qué tanto pueda afectar realmente a la ciencia mexicana. Y te voy a dar unos datos, Luis, unos datos muy concretos, porque a estas alturas no se sabe si cumplieron con los objetivos para los cuales fueron creados. No se sabe, por ejemplo, cuánto se incrementa su patrimonio y en qué porcentaje año con año, y tampoco se sabe cómo se usa bien a bien estos fondos, o por qué se abrieron con una institución financiera bancaria y no con otra. Debemos recordar que los fideicomisos son una figura que pertenece al ámbito privado, que pasó a formar parte de la administración pública, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox. Estos fideicomisos han conformado mecanismos muy complejos, tanto en el gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto, en el que se ejercen los recursos de una manera muy opaca, discrecional y prácticamente sin ningún escrutinio público. En el caso de la ciencia, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es una de las instituciones que tiene más fideicomisos, Luis. Tiene 65 fideicomisos. Y estos 65 fideicomisos aglutinan un monto cercano a los 27,500 millones de pesos. Es decir, no es una cifra nada despreciable. Y de estos 65 fideicomisos, 47 fueron creados en el sexenio de Vicente Fox, 11 en el sexenio de Calderón, 5 en el sexenio de Peña Nieto y 1 en el sexenio de Salinas. La verdad es que prácticamente todos los programas y todos los recursos que recibe el CONACYT se meten inmediatamente a los fideicomisos. Pero no se sabe bien a bien qué pasa, qué es lo que ocurre y si realmente han cumplido su objetivo de mejorar la ciencia mexicana. Y si somos un poco analíticos, pues propiamente no ha funcionado, ¿no? No, pues no, porque ahí está, o sea, tampoco es que el recurso que había antes o los fideicomisos hayan tenido pues resultados palpables dentro de la ciencia. Pero entonces, ¿qué tendría que hacerse, Arturo, tú que estás con todo este pulso? Yo creo que se debería antes de extinguirlos, se tendría que dar la información pública bien a bien de cuánto dinero hay acumulado en cada uno de estos fideicomisos, de cómo se han ejercido en cada sexenio y cuál es el monto que queda bien a bien en cada uno de ellos. Hay fideicomisos en los que ni siquiera el propio CONACYT sabe con certeza cuántos recursos hay en cada uno de ellos. De hecho, hay varios fideicomisos en los que no se sabe quiénes son los fiduciarios y por supuesto tampoco se sabe quiénes son los beneficiarios. Yo creo que antes de extinguirlos se tiene que brindar esa información pública, transparente, a la sociedad mexicana sobre cómo se han ejercido los recursos, cuánto dinero hay disponible y qué es lo que se va a hacer en caso de que se desaparezcan estos fideicomisos, porque el riesgo está que estos 27,500 millones de pesos de repente se hagan perdedizos o se utilicen para otros fines para los cuales están destinados estos recursos. Yo creo que lo que pretende hacer CONACYT es crear un solo fideicomiso que reúna estos fondos de los 65 fideicomisos. Pero antes de hacerlo, yo creo que debe haber un ejercicio muy claro de transparencia, por un lado. Y por otro lado, quitar el secreto bancario que protege estos montos y que le dan total discrecionalidad a funcionarios públicos para ejercer estos recursos. Ya una vez que se haga esto, pero esto implicaría una reforma a las normas y a las leyes bancarias, ¿no? Lo cual
creo yo que a estas alturas se ve muy complicado. Sí, claro. Digo, ¿te refieres a quitar el secreto bancario a este punto en particular o a estas cosas en particular? Sí, específicamente a los fideicomisos. Claro. Y en segundo lugar, No es mala idea. Que deje de ser un instrumento de administración pública de fondos públicos. Okay. Lo que yo creo que está haciendo mal el gobierno desde hace 3 sexenios es que inmediatamente se meten los fondos públicos a fideicomisos que pueden ser manejados totalmente de manera discrecional. Fíjate, cada de estos 65 fondos que tiene, fideicomisos que tiene CONACYT, más de 30 fueron creados con cada uno de los estados del país, ¿no? Estos son los fondos mixtos, se les llama. Es decir, el CONACYT abrió un fondo con cada uno de los estados, donde en teoría el CONACYT y el Estado aportan recursos para impulsar la ciencia de cada una de sus entidades. Sin embargo, en muchos estados, históricamente, estos fondos, estos fideicomisos, han funcionado como caja chica para gastos que quién sabe realmente cuáles son los fines, y que cada uno de los estados utiliza con total discrecionalidad. Y así hay muchos otros fondos que se abrieron. Por ejemplo, hay el Fondo Petrolero, Luis, que hay un fideicomiso que se abrió en el sexenio de Calderón, cuyo objetivo era impulsar la investigación en exploración, extracción de petróleo, y este fideicomiso tiene casi 13,000 millones de pesos, y sin embargo no se ha impulsado esta área de investigación en el país. Es una de las más atrasadas en nuestra nación. Justamente, ¿qué se hizo con esta lana? Porque además tampoco queda muy claro, o sea, a veces tienes el etiquetado, a veces el recurso no necesariamente está ahí, a veces lo metes y termina en otras cuentas, o sea, tienes toda la razón ahí, habría que tener muchísima más transparencia. Vamos a ver cómo se va poniendo el debate más tarde ahí en la Cámara de Diputado. Aprecio mucho que nos des luz en estos temas, Arturo, sobre todo el tema de la ciencia. Hace falta lana, pero también cómo va a llegar esa lana, ¿no? Así es. Y que deje de meterse estos fideicomisos en donde se maneja con total discrecionalidad de funcionarios públicos. Eso yo creo que debemos de pararlo, ¿no? Mil gracias, Arturo Barba. Te mando un abrazote. Gracias. Hasta luego.